Yo soy Emilio Pantoja García, investigador docente y profesor de sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Quiero compartir con ustedes una corta reflexión sobre uno de los debates que se ha tornado en un debate candente dentro de los círculos universitarios y académicos, no solo de Puerto Rico, sino del mundo. El debate entre la educación a distancia y la educación personal o cara a cara o presencial. Ese debate representa un debate entre dos paradigmas, ¿verdad?, educativos, que uno se remite al clásico griego de la academia, donde los patricios contrataban filósofos para educar a sus hijos. Y me refiero solamente a varones porque esta era una sociedad patriarcal, donde esto era una función esencialmente de varones patricios, de filósofos varones y de discípulos varones. Eso no quiere decir que no hubiesen mujeres filósofas o que no hubiesen sabias, pero, digamos, predominaba el género masculino. Por otra parte, este debate de que lo superior es lo clásico, la enseñanza cara a cara, la adopción no de estudiantes, sino de discípulos. Fíjense que hay una distinción entre la palabra estudiante versus la palabra discípulo. El discípulo es el que absorbe no solamente lo que el maestro le enseña, sino que sigue la filosofía y la línea de pensamiento de ese maestro. No se trata ya de una educación meramente bancaria, sino de una educación reflexiva, dialéctica, donde la discusión entre el filósofo y el discípulo lleva a una nueva forma de conocimiento, a una síntesis, ¿verdad? En ese sentido, ese fue el elemento clásico que evoluciona y se institucionaliza a través de las instituciones universitarias medievales, como la Universidad de Salamanca, en España, por ejemplo. Y eso seguirá evolucionando a través del tiempo, esto no se quedó estático, y tenemos las universidades modernas, una de ellas, la más importante, es la Universidad de Investigación, ¿verdad? Que implica que la enseñanza va a estar basada en la creación de nuevos conocimientos. También hubo la evolución de la universidad, pasó de una escuela de artes liberales y ciencias a incluir, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, facultades más técnicas como la Facultad de Pedagogía, Educación hoy en día, la Facultad de Administración de Empresas, ¿verdad?, que se veían como carreras técnicas y fueron incorporadas a la educación universitaria. En ese sentido, de lo que estamos hablando en este momento es de cómo vamos a movernos en el siglo XXI. Estamos en la segunda, en este año finaliza la segunda década del siglo XXI y está entonces emergiendo unas nuevas maneras, unas nuevas preocupaciones de cómo organizar la educación universitaria. Hay que aclarar que la educación a distancia no es nueva. La gente que tiene más o menos mi edad, los baby boomers, recordarán que en los años 60 la WIPR, la emisora del pueblo de Puerto Rico, daba cursos educativos para toda la población. De esa misma manera, la División de Educación a la Comunidad del Instituto de Cultura produjo películas educativas para la comunidad, también de algún entretenimiento, pero que reflejaban una reflexión y un deseo de orientar a la gente, de enseñarle a la gente, por ejemplo, a votar o a organizarse o a afirmarse como comunidad. En ese sentido, la educación a distancia no es nueva. Mi padre, por ejemplo, tomó en alguna ocasión un curso de reparación de radio y televisión y lo tomó por correo. O sea que la educación por televisión, la educación por correo, la educación a distancia no es un fenómeno nuevo. Lo que ha cambiado radicalmente son los términos, los instrumentos de esa educación y los parámetros de esa educación, porque ahora no es la educación básica de destrezas comunales o de destrezas artesanales o industriales, sino la educación universitaria. Ahí es que está, digamos, el gran tema, el gran dilema. Un elemento importante que subyace esta discusión es el hecho de que en alguna medida la educación a distancia ha servido como instrumento para lo que es no educación sino entrenamiento. Hay que hacer una diferenciación del proceso de educación que implica la formación intelectual, la formación del conocimiento
a base de elementos valorativos, de valores, de pensamiento crítico, de la capacidad de razonar, de la capacidad de comprender lo que se lee, versus los elementos puramente técnicos de destrezas, ¿verdad? No es lo mismo enseñar filosofía que enseñar ingeniería. Eso no quiere decir que la inteligencia que se necesita y el nivel de comprensión que se necesita sean distintos, pero ciertamente tienen dimensiones muy distintas en términos de la formación del ciudadano. La educación como valor implica la educación y formación de ciudadanos con valores, con capacidad de pensamiento independiente, con capacidad crítica, con capacidad de tomar decisiones y de poder argumentar posiciones disidentes o posiciones afirmativas de una posición con un razonamiento lógico, con un razonamiento coherente basado en la evidencia. Las destrezas es básicamente la capacidad de adquirir un conocimiento de cómo realizar ciertas labores. Y en ese sentido, este debate de la educación como valor versus la educación como mercancía, como instrumento de movilidad social por medio del mejoramiento de destrezas laborales o de destrezas de trabajo, es lo que subyace una gran parte de este debate. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a convertir la universidad, por ejemplo, en este caso la Universidad de Puerto Rico, en un mero centro de entrenamiento para la empresa, para los negocios? ¿Es eso lo que nos vamos a convertir? ¿O vamos a seguir siendo una universidad que tiene una dimensión de formación ciudadana, de las artes liberales, de la promoción de valores, lo que llaman los altos valores, le llamaban en el pasado, pero de valores sociales, de equidad, de igualdad, de justicia? Ese es el gran debate que subyace esta controversia. Mi posición es que no necesariamente tiene que ser así. Conozco dos universidades públicas, la Open University del Reino Unido y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que han mantenido un balance entre esa educación de masas y esa necesidad de servir las necesidades del país con la educación de calidad, con la formación de mentes críticas, con la formación de valores ciudadanos, con la formación de valores éticos en términos generales. Así que en ese sentido, esa dicotomía no es una dicotomía necesariamente filosófica. Se puede tener una dimensión de educación a distancia manteniendo unos niveles de calidad educativa, unos niveles de una misión educativa de formación de ciudadanos, cultos de ciudadanos, y no me refiero a cultos como con títulos universitarios, me refiero a cultos con gente que tenga capacidad de razonar y de pensamiento propio y de pensamiento crítico. Por otra parte, hay un libro clásico que se publicó en los años 80, aquí tengo la referencia, que se llamaba The Electronic Sweatshop: cómo las computadoras están transformando la oficina del futuro entre la factoría del pasado. Y una de las cosas que está pasando es que este elemento de utilización de computadoras, de utilización de cursos en línea, ha convertido el proceso educativo en un mero proceso bancario donde el estudiante viene, se apropia de un conocimiento que está ahí, como en los bancos, el dinero para ser prestado o el dinero para ser utilizado. Y ese elemento le sirve de elemento de movilidad social, de movilidad laboral, si se quiere llamar de esa manera, y por lo tanto es una educación mecánica y que curiosamente subsume a los profesores, a los expertos, a los eruditos a diseñadores de cursos. El profesor o la profesora, el erudito o la erudita, el especialista en la materia, diseña el contenido del curso mientras un grupo de tecnócratas entonces implementa el curso, lo pone en línea, lo monitorea, y de paso ese curso queda ahí como si fuera una especie de bizcocho o galletita, ¿verdad? Una torta para los que no son puertorriqueños, o galletas prehechas, donde usted tiene ya la mezcla, usted le echa un poco de leche y quizás un poco de aceite, lo pone en el horno y lo hornea, lo saca y luego le pone el frosting, ¿verdad? El tope azucarado. Y eso pues es una manera de hacerlo. Ese tipo de educación es una educación
simplemente es adiestramiento, no es educación. Y ahí es que está otro de los componentes del debate. Lo que no necesariamente es sustituible es la experiencia de la mentoría. Volviendo al ejemplo de mi padre tomó el curso de radio y televisión, lo pasó con notas excelentes, pero cuando llegó el momento de ejercer su oficio, tuvo que ir a tomar un segundo entrenamiento práctico, una especie de internado, en una compañía, no recuerdo si era la General Electric o la Sinis, donde un verdadero mecánico, una persona que ya tenía experiencia, le sirvió de mentor para entender lo que había aprendido teóricamente y para aplicar ese conocimiento. Así que mi padre le planteaban el problema, le enseñaban además en términos prácticos qué era lo que él había tenido en la mente. Y ese elemento no se puede soslayar. La capacidad, la importancia del mentor, la importancia del profesor o la profesora en la formación de valores, en la formación de una mente crítica, en la formulación de un conocimiento con capacidad de cuestionarse a sí mismo. Ese es el gran reto del siglo XXI. Vamos a convertirnos las universidades van a convertirse en una gran factoría electrónica, un electronic sweatshop, como decía Bárbara Garson, o van a continuar siendo elementos de formación de ciudadanos críticos, de ciudadanos conscientes y verdaderamente educados, no adiestrados. Y ahí me parece que aquí está el gran reto de la educación superior en el siglo XXI. En no convertir los programas de educación a distancia en la manera preponderante de educación en términos de el mero entrenamiento de cuadros para la industria. La universidad, la academia siempre ha sido la formadora de ciudadanos responsables, de líderes cívicos, de líderes políticos, de líderes empresariales. Y esa formación de líderes no es un proceso técnico-mecánico, es un proceso en realidad formativo, es un proceso constructivo. Y en ese sentido no podemos renegar esa misión. Cuando se resuelva la crisis de la pandemia mediante la creación de una vacuna y los controles necesarios, estoy seguro que volveremos a tener clases cara a cara. La pregunta es si ese va a ser el medio preponderante o si ese va a ser el medio secundario. La pregunta es si vamos a sustituir la educación por el adiestramiento. La pregunta es si las universidades se van a convertir en maquinarias, en fábricas de obreros y trabajadores no físicos, pero entrenados. Esa es la gran pregunta. La pregunta es qué va a hacer la universidad del siglo XXI. Y si van a proletarizar también a los profesores, convirtiéndolos en una especie de Google, donde usted en una computadora marca o dicta lo que quiere saber y Google se lo contesta. No es lo mismo el Wikipedia que la Enciclopedia Británica. No es lo mismo un profesor o una profesora universitaria que forma estudiantes que un curso a distancia. Ese es el gran reto. Esa es la gran interrogante que estamos enfrentando. En lo personal, yo estoy seguro que terminaré mi carrera como profesor universitario cara a cara y seguiré formando estudiantes, discípulos, que al final terminarán siendo mejores que yo. He tenido la fortuna y la gran satisfacción de haber formado estudiantes que son profesores universitarios y que son mejores académicos que yo. Y ese es el punto de la educación, seguir dejando un mundo mejor que el que encontramos, formar ciudadanos con la conciencia, con el conocimiento y con las capacidades intelectuales, no con destrezas mecánicas, mejores que la que nosotros teníamos. Ese es el gran reto del siglo XXI.